Comenzamos a tratar de plantear o ver cómo es el polinomio de Taylor ahora para una función de varias variables. Vamos a necesitar mucha notación y paciencia para entender, sobre todo es mucho lío con la notación, pero la idea es la misma que ya teníamos del año pasado en análisis 2. Entonces, recordemos que en una variable, ¿cómo era el teorema del teorema de Taylor? Bueno, teníamos una f que estaba definida a lo mejor en un intervalito abierto que contiene a la. F, por ejemplo, está definida en a menos epsilon, b más epsilon. Sobre todo lo que quiero es que contenga la, ¿está bien? Y que sea de clase Cm más 1. Y entonces tomemos un x en el intervalo AB. Entonces decíamos que la f en x se escribía de la siguiente forma: f en a más f' en a por x menos a más la derivada de mésima en a dividido m factorial por x menos a a la m y más un resto, que decía más un rm de x, donde este resto era lo que me falta, digamos, para que la f sea como el polinomio, porque acá en esta parte estamos diciendo que la f de x, cualquier función, m más una veces derivables, se escribe como un polinomio de grado m más algo. Y este algo tenía la siguiente propiedad. Una de las formas de escribirlo era que se escribía como la derivada de m más 1 en un punto c por x menos a la m más 1 sobre m más 1 factorial, donde c era un punto entre a y x. O si el x estaba del otro lado de la a, entre x y a. Y este resto tenía la propiedad que si lo dividíamos por, no es por m, acá, si lo dividíamos por m, el resto mésimo en x dividido por x menos a la m tiende a 0 cuando el x tiende a. Entonces, ese era el teorema de Taylor, que era yo capaz de escribir la f como un polinomio de grado m más un resto. Y ese resto tiene la propiedad de que dividido por x menos a la m sigue tendiendo a 0. O sea, lo que está diciendo es que tiende más rápido a 0 que x menos a la m. Eso es lo que nos está diciendo este límite acá. Y esta era una de las formas de escribir al resto. Había otra forma con la integral. Bueno, nosotros vamos a estar usando por ahora esta forma cuando lo tratemos de escribir. Este mismo resultado lo vamos a tratar de escribir en RM. Entonces, para esto vamos a necesitar bastante notación, porque fíjense que acá estamos usando la derivada primera, derivada segunda, derivada de mésima. Pero bueno, derivada primera, si tengo una función de varias variables, ¿qué quiere decir? Bueno, ¿quiénes van a estar involucrados ahí? ¿Cómo voy a aproximar a la f? ¿Respecto de qué variables? ¿De todas? ¿Cómo? Bueno, esa es la idea que vamos a querer plantear ahora. Entonces, escribimos un poquito de notación. Por ejemplo, cuando recordemos, si yo tengo suma de dos valores reales, x1 más x2 a la j. Bueno, lo vimos en álgebra 1, cómo se escribía esto, el binomio Newton. Se escribía el número combinatorio j en i, y escribimos x1 a la j menos i, x2 a la i, y sumo sobre i desde 0 hasta j. Esto es hacer esta potencia, donde esta potencia es hacer x1 más x2 por x1 más x2 por x1 más x2 j veces. Si yo hiciera todas esas distributivas, me queda esta fórmula. Fíjense que esto me queda, si estamos haciendo a la j, los exponentes, el exponente más grande es cuando el i vale 0, acá me queda x1 a la j, y cuando el j vale j, cuando el i vale j, perdón, esto me queda, se me va y me queda el x2 a la j. O sea, es a lo sumo una expresión de orden j, el grado. Si estos fueran polinomios, está bien, de orden j. Bueno, pero ¿qué pasa si tengo muchos sumandos acá? Si tengo x1, x2, muchos sumandos, n sumandos o k sumandos. N sumandos. ¿Qué pasa si tengo n sumandos? Bueno, pensemos cómo nos quedaría.
Entonces hay una fórmula que también se puede probar por inducción, pero no lo vamos a hacer, que dice lo siguiente, es x1 más xn a la j se escribe de la siguiente forma. Se escribe como una expresión combinatoria j en i1 y n, x1 a la i1, x2 a la i2, xn a la in, donde este es i1 y n son todas las formas de armar el j con n sumandos, o sea, tiene la propiedad de hacer que i1 más in me da j y todos son números positivos. Fíjense que esto pasa acá, ¿no? Es toda la forma de armar el exponente j, pero solo con dos sumandos. Bueno, es la misma idea acá. Toda la forma de armar el j con n sumandos, n números enteros positivos. Entonces, y esta expresión j en i1 y n se escribe de la siguiente forma. Esta expresión es j factorial dividido i1 factorial y n factorial. ¿Está bien? Y esto es si la suma de estos me da j y vale 0 si no. Es para que quede bien, siempre bien definida la expresión. Entonces, esta es una expresión que vamos a estar usando también. Otra expresión que vamos a tener es la siguiente. También va a ser una notación para tratar de que nos quede bien definido el polinomio o una expresión más manejable, el polinomio Taylor. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir el vector h va a ser h1hn. Y vamos a describir por definición la expresión nabla, que es la que usábamos para el gradiente, pero esta expresión nabla va a ser el vector que tiene de coordenadas esto, derivada parcial respecto de x1, derivada parcial respecto de xn. Fíjense que lo estoy hablando como si fuera algo abstracto que después lo voy a aplicar, en algún momento lo voy a aplicar a una f. Entonces, por ahora va a ser esa expresión abstracta sin evaluar en f, en a, en nada, ¿está bien? Entonces, es un vector cuyas coordenadas son derivadas parciales. Entonces, vamos a usar la siguiente, esta otra nueva expresión que va a decir lo siguiente. Vamos a usar la expresión nabla.h, va a ser la siguiente expresión de hacer el producto punto entre el vector nabla, que es la derivada respecto de x1, derivada respecto de xn, producto punto h1hn, y va a ser, como nos imaginamos, la suma i desde 1 hasta n de hi derivada parcial respecto de xi. Entonces, hacer esta cuenta quiere decir esta expresión, que no estamos evaluando en nada. Entonces, esto se suele llamar un operador diferencial, porque esta expresión yo lo voy a aplicar en una función. Si yo lo aplico esto en una función, me hace algo a la función. Por ejemplo, yo podría hablar del operador diferencial derivar en R. Entonces, así, prima. Entonces, a una f le aplico el operador derivar y me da la f'. O a una f le aplico el operador derivar dos veces y me da f segunda. Es como una transformación lineal, ¿está bien? Entonces, por eso se llaman operadores diferenciales. Entonces, fíjense que este operador, como digo yo, se va a aplicar en funciones que van a salir de Rn en R. Entonces yo le voy a una función que salga de Rn en R, le puedo aplicar este operador porque tiene n variables, ¿está bien? Por eso digo de Rn. Entonces a una f, cuando lo aplique, el operador este en una f en cualquier x, ¿cómo me va a dar? El x va a ser x1, xn, acordemos, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Bueno, cuando lo aplique a este operador en una f, que me da h1 por la derivada parcial respecto a x1 en x, h2 derivada parcial respecto a x2 en x, hn derivada parcial respecto de xn en x. ¿Está bien? Entonces, este operador en una f me provoca esto. Bueno, entonces vamos a seguir definiendo qué quiere decir este operador, pero si le pongo un 2 acá arriba. Entonces, en abstracto, sin aplicar a ninguna f, cuando yo pongo un 2, es hacer todas las distribuciones, es tener suma de n elementos y lo estoy elevando al cuadrado. Entonces estoy pensando en lo que dijimos antes, cómo hago la suma de n cosas elevada a la j. En este caso es al cuadrado. Entonces lo que me decía eso era hacer todas las combinaciones posibles de esto al cuadrado. Es todos contra todos. O uso la fórmula.
Si hago todos contra todos, ¿qué me va a dar? Cada uno de estos al cuadrado más 2 veces todas las combinaciones posibles. Digo 2 veces todas las combinaciones posibles porque estoy pensando que cuando haga derivar, por ejemplo, respecto de x1, derivar respecto de xn, es lo mismo que derivar respecto de xn y derivar respecto de x1. Entonces esto acá ya vamos a usar esta notación, que da lo mismo porque estoy pensando que vale cruzar las cosas, que estoy pensando que se lo voy a aplicar a funciones donde las derivadas cruzadas van a ser iguales. Entonces vamos a usar la notación de nuevo, gradiente punto h al cuadrado es hacer esta suma elevado al cuadrado de todos contra todos y me quedó esta expresión. Suma i desde 1 hasta n de hi al cuadrado derivada segunda respecto de xi 2 veces más la suma 2 veces de hi hj derivada segunda respecto de xi respecto de xj con i distinto de j. Y esto, bueno, vale para todo. Y acá es otro, bueno, estoy haciendo lío con las notaciones, pero esto sería el j el que estaba elevando acá. Lo escribamos bien, ahí cambie, en vez de poner i distinto de j puse i distinto de k. Hagamos las sumas todas posibles de derivar respecto de xi, derivar respecto de xk, todas las formas posibles de derivar cruzado, o sea, con i distinto de k, porque el i igual a k lo estoy considerando en el primer sumando. Y acá digo, cuando j es 2, estoy pensando con la notación de la página anterior, de qué quiere decir sumar n sumandos elevado a la j. Bueno, entonces en el caso general, ¿cómo nos queda? Hacer gradiente punto h a la j va a ser esta siguiente notación. Va a ser la derivada, o sea, el j en i1 y n, que es j factorial dividido i1 factorial y n factorial, o sea, tal que esta suma me dé j, h1 a la i1, hn a la in, derivada jésima de derivada parcial respecto de x1 a la i1, derivada parcial respecto de xn a la in. Fíjense que la suma de estos exponentes me da j. O sea, acá en esta expresión están consideradas todas las derivadas parciales de orden j. Acá estarían todas las derivadas parciales de orden 1. En el otro estarían todas las derivadas parciales en este. Todas las derivadas parciales de orden 1. Perdón, acá todas las de orden 2. En esta expresión, todas las de orden 2. Y acá están todas las de orden j. Entonces, con esto en mente y con este tipo de notación, vamos a intentar plantear cómo es el teorema que queremos probar. Entonces, teorema de Taylor sería. Vamos a pedir. Tengo una f definida de Rn en R, de clase Cm más 1, en un abierto A contenido en Rn. O sea, Cm más 1, m más 1 veces diferenciables y todas esas derivadas parciales de orden m más 1 continuas estamos pidiendo. Tomemos un punto A en el abierto y un h, un vector, tal que el segmento que une A más h, o sea, el segmento que une, perdón, A con h, está contenido en el conjunto A. O sea, le estamos pidiendo que el segmento A, o el pedacito de recta A más t por h, el t se mueve entre 0 y 1, fíjense que cuando t igual a 0 estoy en A, cuando t igual a 1 estoy en H, el segmentito ese está contenido en A, ¿está bien? Eso es lo primero que le vamos a pedir al dominio. También le vamos a pedir lo siguiente, le vamos a pedir que exista un R, tal que acá lo que voy a considerar en esta expresión son todas las derivadas parciales de orden m más 1, de la f en un x, la suma, o sea, cuando haga todas las posibles sumas de las derivadas parciales de orden m más 1 en x, en una bola cerrada contenida en el conjunto A, vamos a pensar que esa bola está contenida en el conjunto A, estén acotadas. Si tomo este supremo, todo eso está acotado. O sea, tengo que tener una bolita cerrada donde las derivadas parciales estas estén acotadas. Que eso le va a pasar, siempre va a existir, si las funciones son Cm más 1, va a pasar eso, que va a haber una bolita contenida dentro del conjunto abierto A donde la función está acotada, todas esas derivadas parciales están acotadas.
Entonces eso lo pedimos, eso casi siempre va a valer. ¿Qué otra cosa vamos a...? Entonces el teorema dice lo siguiente. La F en A más H, F en A más H se va a escribir como F de A más esta suma, que acuérdense, esto quería decir cuando J igual a 1 involucraba todas las derivadas parciales de orden 1 de la F. J igual a 2, todas las derivadas parciales de orden 2 de la F. J igual a 3, todas las de orden 3 y así hasta las de orden M, todas las derivadas de orden M de la F, dividido J factorial, más esto, donde esto es las derivadas de orden M más 1 en un punto entre A y H. Existe un sí entre A y H, o sea, un sí entre 0 y 1, donde la F se va a escribir de la siguiente expresión. Acá involucran todas las derivadas hasta orden M más algo. Este va a ser el resto, ¿está bien? Entonces, esta primera parte de acá es lo que vamos a llamar el polinomio de Taylor de orden M de la F en el punto A, evaluado en H. Y este va a ser el resto. Entonces, ¿pero qué propiedades van a tener estas cosas? El resto, que lo vamos a llamar Rm en H, este resto, que es este valor, es una función que tiene la siguiente propiedad. Cuando divido por la norma de H a la M, tiende a 0 cuando H tiende a 0. Y este polinomio, escrito así, desde el 0 hasta M, fíjense cuando pongo gradiente 0, va a querer decir f en A, como la notación que usamos en análisis 1. Entonces, este polinomio es único en el sentido que si existe otro polinomio de orden M que satisface que f en A más H menos el polinomio dividido la norma de H a la M tiende a 0 cuando H tiende a 0, entonces este polinomio es el de Taylor. Otra observación, fíjense que hacer esto es como lo que tenemos acá, ¿no? Es f en A más H menos el T sub M dividido por la norma de H y es tener el resto dividido la norma de H a la M. ¿Está bien? Entonces acá estamos diciendo como que esto es el resto. ¿Está bien? Entonces acá lo que me dice la unicidad dice, si tengo otro polinomio que le pasa lo mismo que al de Taylor, es el de Taylor. Esto es muy útil para las cuentas, porque yo por ahí propongo a alguien que para mí es el de Taylor, si veo que satisface esto, ese va a ser.